aunque sea deslizarlo, esto de que el trabajo en la clínica con bebés, niños y niñas tiene su especificidad. Y como tal, no podemos traspolar las concepciones clásicas. Yo les decía que mi formación de base psicoanalítica, cuando uno piensa en el trabajo con niños y niñas, no se puede traspolar la concepción clásica que fue creada, al menos dentro del psicoanálisis, para pensar el trabajo con pacientes adultos inicialmente, al trabajo con niños y niñas, porque cuando trabajamos con niños y niñas en el consultorio, no estamos solamente ante un paciente que es uno solo, que es un sujeto, ¿no? Que viene a contarnos su realidad psíquica. Estamos trabajando con su mamá, con su papá, o con su abuela, o con su cuidadora. Entonces tenemos que también tener en cuenta los entrecruzamientos transferenciales, cómo no solamente se da una transferencia con el niño o la niña, sino también con todo su ambiente, y muchas veces poder estar atentos a cómo se dan estas transferencias nos permite poder abordar un trabajo posible. Y si perdemos de vista estas transferencias, estos entrecruzamientos, también nos puede pasar que nos quedemos sin la posibilidad de trabajar con esa familia. Cuando hablamos de trabajo con niños y niñas, vamos a tener en cuenta no solo lo intrapsíquico, sino también lo intersubjetivo. O sea, no nos interesa solamente qué suceda dentro del psiquismo de ese niño o de esa niña, sino también, no es solo su fantasía, sus miedos, sus temores, sus deseos, sino cómo todo eso se pone en juego en el vínculo con sus cuidadores primarios. Y también la polisemia textual, que hace referencia a los distintos modos en que los niños ponen en juego su mundo interno. Entonces no es que los niños cuando vienen al consultorio nos hablan y nos cuentan lo que les pasa, lo hacen de muchas maneras, por eso hablamos de polisemia textual. O sea, hay muchas formas en que puede aparecer el texto de un paciente niño o niña, a través del juego, a través del modelado, con niños más grandes, ¿no? A través del dibujo y a través del contacto, de la conexión, de lo no verbal. Hay muchas formas de expresar su mundo interno y sus vínculos, y también los psicólogos, cuando trabajamos con niños y niñas, también tenemos muchas formas de intervenir, no solamente a través de la palabra. Y cuando trabajamos también en esto de la especificidad de la clínica con bebés, niños y niñas, tenemos que pensar que estamos con psiquismos en vías de constitución, y que las intervenciones que hacemos muchas veces no van en la línea de hacer consciente lo inconsciente, sino que muchas veces tiene que ver con poner en marcha procesos, con favorecer que ciertos procesos tengan lugar. A eso llamamos intervenciones subjetivantes, o sea, propiciar procesos que ponen en marcha la constitución subjetiva. Y por eso es importante el diagnóstico precoz, no en términos de manuales de psiquiatría, sino entender de qué sufre un niño que llega a la consulta, y también poder pensar ese sufrimiento en una lógica no patologizante, o sea, de poder corrernos de los diagnósticos en términos de etiqueta o de rótulos, y de pensar el sufrimiento en relación a los procesos subjetivos que tienen lugar y cuáles no están pudiendo ponerse en marcha. Ivana, perdón, Sí. me pareció cada una de las palabras que referiste en cuanto a esa Firmina, bueno, exquisitas. Realmente es cosa seria trabajar con bebés y trabajar con Muy. niños y con niñas. Y muchas veces es tomado a la ligera. Y eso a mí me asusta y me aterra, porque muchas veces escucho casos, situaciones en donde me agarro la cabeza de colegas que hacen desastres por falta de formación, por falta de ética, por no saber trabajar, porque muchas veces creen que da igual trabajar con un adulto que con un niño, como si fuera lo mismo. A veces he escuchado decir como que bueno, que no es tan difícil, y en realidad trabajar en estas etapas es mucho más complejo que trabajar con un adulto que habla. Nosotros nos manejamos desde la lógica del lenguaje. El logocentrismo, ¿no? Claro, y trabajar con niños es otra cosa, requiere de una especificidad y de años realmente de estudio, de formación y capacitación, y es muy serio. Esto es un llamado a la Exacto. ética, de verdad lo digo. Yo a veces me espanto de cosas que me llegan que no puedo creer. No puedo creer que Es muy profesores... preocupante, Sí, sí. es muy Está bueno
Lo que decís, sobre todo porque el título en los psicólogos nos habilita a trabajar con, no es como, por ejemplo, los médicos que tienen que hacer la especialidad de pediatría para atender niños, ¿no? Nuestro título como psicólogos y psicólogas nos habilita a trabajar con niños, y lo más grave de todo es que hay muchas carreras donde no hay formación en clínica de niños y niñas, pero sí se reciben con la habilitación. Yo, de hecho, cuando me recibí, yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario, me recibí allá, y cuando me recibí quería formarme porque siempre me había gustado la clínica de niños. En la carrera no tuve formación de grado en clínica de niños, y empecé a buscar posgrados en Rosario, y en ese momento no había. Ahora sí hay. Pero, digamos, y la mayoría de las psicólogas de Rosario que nos recibíamos en la facultad y colegas atienden niños, pero no han hecho formación específica. Y no es que, como vos decís, no es que se aplica igual la práctica que hacemos con los adultos a los niños. Requiere de todo un trabajo también de deconstrucción de la concepción clásica. Hay toda una teoría que surge de la clínica de niños a partir del trabajo con niños y niñas, ¿no? Que es muy distinto a pensar ese niño o esa niña reconstruida a partir del análisis de adultos, que fue un poco como surgió el psicoanálisis, ¿no? Y la concepción clásica freudiana del niño y niña tiene que ver con el análisis de pacientes adultos, que cuando el psicoanálisis empieza a trabajar con niños y niñas, esa teoría quedó como, no voy a decir que, eh, a ver, que hay conceptos que siguen vigentes, pero otros debieron ser reformulados a partir de este trabajo específico. Sí, perdón, yo creo, Ivana, yo también estudié como vos en la Universidad Nacional de Rosario. Me pasó un poco lo mismo esto de no haber recibido la formación en niños, que lo pude hacer después en la residencia de pregrado cuando entré a hacer la residencia ¿cómo es? En Gianfranco Campi, ahí fue donde, pero después digo, me parece que es importante rescatar esto también, porque el trabajo con niños, yo creo, y esto es importante, como dijo Daniela también, y una cuestión ética y de respeto, de que realmente trabajar con niños, con bebés y niños pequeños, requiere de una formación específica, requiere de una especificidad, lo mismo que cuando hablamos de intervenciones tempranas. O sea, me parece que esto es importante poder transmitirlo y subrayarlo. Trabajar con niños requiere de una formación muy específica, y justamente, digo, vuelvo a rescatar esto que decís, no es lo que nosotros estudiamos en la universidad, y vemos cómo lo bajamos y lo acomodamos a la atención de niños. Me parece que esto es importante transmitirlo de estos lugares de formación, porque también forma parte del respeto hacia la clínica con niños pequeños y con niños. Así que bueno, me pareció interesante aportar esto. Totalmente. De hecho, por ejemplo, yo fui docente varios años en la cátedra de Clínica de Niños y Adolescentes en la UBA, y es una materia electiva, no es una materia obligatoria, ¿no? Entonces, por suerte existe esa materia que yo en Rosario no tuve, digamos, tuve algunos seminarios también electivos de niños, con una concepción bastante clásica de niños también, caso Juanito y casos así muy antiguos. Tal cual. Pero digo, son materias electivas, ¿no? Digo, esto nos interpela un poco para pensar qué lugar ocupan las infancias, ¿no? En la sociedad, en las formaciones de grado. En las residencias también, en las residencias interdisciplinarias, en las residencias de salud mental, en las residencias también es importante, porque generalmente en las currículos tampoco aparece la formación y la especificidad en niños. Exactamente. Bueno, Pero entonces acá tenemos, sí. Una cosita Sí, más. Vos hablabas de sí. las intervenciones oportunas, de la importancia de prevenir, de hacer diagnósticos tempranos. También quiero recalcar que hacer un diagnóstico requiere de mucho tiempo y que es cosa seria, que no es a la ligera, que no es porque vi un par de síntomas entonces ya le pongo un diagnóstico, porque la verdad que poner un diagnóstico en la infancia realmente es serio, porque estamos definiendo en muchos aspectos el futuro de esa personita. Entonces es Exacto, sí, que requiere de todo un proceso, ¿no? De un proceso de evaluación diagnóstica, de todo un trabajo con ese niño, con su familia, eh, y también, bueno, yo hoy les decía que no iba a profundizar en esto porque tampoco quería
que sea una clase de clínica de niños, ¿no? Porque para hoy es otro hoy el tema que nos convoca, pero sí me parecía importante hablar de esto porque, como dicen ustedes, tiene que ver con nuestra ética, ¿no? Y cómo a veces un diagnóstico hecho por un profesional no formado o sin estos cuidados puede ser una sentencia para ese niño o esa niña. Bueno, entonces siguiendo a Winnicott, que es un psicoanalista muy respetuoso y que sí trabajó mucho con niños y que estudió mucho sobre los procesos del desarrollo, él dice, son las tendencias innatas a la integración y al crecimiento las que producen la salud, no la provisión ambiental. Pero la provisión suficientemente buena es necesaria en términos absolutos al principio y relativamente en etapas ulteriores, ¿no? Y esto resume un poco lo que venimos diciendo de poder pensar la dependencia y la independencia como un proceso y no como en esto que hablábamos de la dependencia como algo negativo, ¿no? Forma parte de cómo los seres humanos nos constituimos. Entonces acá yo les traje como un pequeño resumen, muy acotado, de cuáles son los procesos que tienen que ver inicialmente con la dependencia y cómo nos orientamos y crecemos los seres humanos hacia la independencia. Entonces, partimos de las etapas de los procesos de fusión primaria, exterogestación, de sentirse valorada, escuchada, y sostenida cuando está criando, sobre todo él lo trabaja en relación a cuando hay un bebé recién